Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel López Rubio y a continuación voy a proceder a realizar la defensa de mi trabajo fin de máster, titulado Trastornos de conducta y autismo a través del apoyo conductual positivo. En primer lugar, comenzaremos con la introducción. Partiremos de la Ley Actual de Educación, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo LOE, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, LONCE. La Ley de Educación vigente, LONCE, contempla en uno de sus artículos que todos los centros educativos tendrán que crear un plan de convivencia con el fin de garantizar un adecuado clima social, así como establecer unas normas de convivencia y de regulación. Nuestro trabajo fin de máster parte de la ley actual educativa, ya que nos encontramos ante un estudio de caso de un alumno que presenta necesidades educativas especiales derivadas de trastorno de conducta. La definición de trastornos de conducta parte de muchas vertientes. Hemos realizado una revisión bibliográfica previa encontrando diferentes definiciones sobre el por qué se manifiestan dichas conductas. Finalmente nos hemos quedado con la definición que Tamarit y otros hacían en el año 2003, ya que entendían los trastornos de conducta como todas las dificultades que un sujeto tiene para entender y también para regular el entorno en el que se encuentra inmerso. El porqué de elegir esta definición es porque Tamarit no solo focalizaba el problema en el individuo como tal, sino en la falta de entendimiento y de regulación de un entorno donde estas conductas se manifestaban. Por ende, también contemplamos a Trianés, que en el año 2000 decía que todas nuestras intervenciones debían de basarse en terapias cognitivo-conductuales de manera preventiva. Esta es la base por la cual hemos realizado nuestro estudio de caso, partiendo de estas premisas previas y sobre todo haciendo hincapié en el entorno donde las conductas se manifiestan. Como ya he mencionado anteriormente, nuestros alumnos presentan necesidades educativas derivadas de problemas de conducta, pero también rasgos de trastorno del espectro autista. La revisión bibliográfica previa que ya he mencionado con anterioridad nos corroboraba la comorbilidad que en muchas ocasiones existe entre los niños que presentan este trastorno del espectro autista y dichos problemas de conducta. ¿El por qué? Pues tenemos que entender que los alumnos con autismo suelen tener dificultades en habilidades comunicativas y sociales. Por lo tanto, se les hace muy complicado el entender el entorno en el que se encuentran inmersos, controlarlo y a su vez tener una adecuada interacción con el resto de sujetos. De ahí que nuestra intervención se base en dos vertientes. Englobamos tanto el alumnado como el entorno, que en este caso es el centro educativo, donde se desarrollan todos estos problemas de conducta. Y el resultado final, como podemos comprobar aquí en el esquema presente, ha sido un protocolo de intervención que se ha elaborado individualmente para dicho alumno. Por lo tanto, nos encontramos ante un plan individual de apoyo conductual positivo que desarrollaremos posteriormente. Una vez que teníamos claro todo lo que queríamos conseguir con nuestro estudio de caso, analizamos una serie de objetivos a estudiar. Como podemos observar, el primero de ellos es el análisis de la historia de la conducta, ya que es muy importante que como docentes y como personas que vamos a intervenir en esta intervención, tenemos que identificar todas las variables que van a incidir en la conducta, es decir, todas las variantes previas a la aparición de la conducta, que en este caso son los antecedentes, y también todos los consecuentes, con el fin de ver qué objetivo tiene esta conducta, por qué el niño la hace y qué función tiene. Una vez que teníamos analizado toda la conducta, habíamos intentado identificar todas las variables que incidían en ella, antecedentes, consecuentes, objetivo y función. Ahí es donde nuestra intervención se llevaba a cabo. El fin de nuestra intervención era disminuir en intensidad y en frecuencia las conductas problemáticas que nuestro sujeto manifestaba, porque debemos de ser realistas que en un niño con estas características, con necesidades educativas especiales, pues es muy complejo que las conductas lleguen a extinguirse radicalmente, pero sí hemos conseguido que éstas se reduzcan tanto en intensidad y frecuencia a través de nuestra intervención
de apoyo conductual positivo. Otro de los objetivos que nos planteábamos era evaluar si este plan era eficaz o no. Entonces, una vez que la intervención estaba realizada, evaluamos si el plan era eficaz, si no lo era, o si las medidas que se contemplaban en él eran las adecuadas o no para nuestro sujeto. Y, por supuesto, también hemos demandado la colaboración de la familia, ya que, como sabemos, la familia es un agente de socialización muy importante junto al centro educativo. Entonces, mantener una estrecha colaboración y un intercambio de información ha sido fundamental para poder elaborar el plan individual para el alumno. Una vez que hemos visto los 4 objetivos que nos planteábamos para realizar nuestra intervención, vamos a proseguir con el método. En cuanto al método, pues comentar que hemos partido de una metodología de investigación cualitativa, ya que se ha realizado a través de la observación directa mayormente y a través de registros conductuales. El niño que hemos seleccionado para ello es un alumno de 11 años, está escolarizado en la segunda etapa de educación primaria, pero en un colegio de educación especial en la región de Murcia, ya que, como hemos mencionado, es un alumno que presenta necesidades educativas especiales, que presenta trastornos de conducta compatibles con los rasgos de trastorno de espectro autista y una discapacidad intelectual media, ya que presenta, en las pruebas que se le han realizado, un coeficiente intelectual de 70. Una vez que hemos visto el método, vamos a proseguir con los instrumentos que hemos utilizado para realizar nuestra intervención. En nuestro estudio de caso hemos utilizado 3 instrumentos. En primer lugar, la observación directa, mediante el cual se ha hecho un análisis funcional de todas las conductas. El segundo de los instrumentos ha sido un registro observacional, donde se han ido registrando el tipo de conducta, el análisis de la conducta, cuáles eran los antecedentes, los consecuentes, el momento donde se manifestaba la conducta, con qué frecuencia, con qué intensidad. Y el último instrumento que hemos utilizado han sido las escalas de evaluación y registros que ya se han utilizado dentro del plan individual de apoyo conductual positivo. Estas escalas pues han evaluado si la conducta se había reducido o no, la hora donde la conducta solía ser más frecuente, porque ya sabemos que dentro de un horario lectivo de trabajo que contempla desde las 9, cuando el niño llega al colegio, hasta las 2 del mediodía, pues las conductas tenían unos picos de intensidad. Y el porqué del registro observacional era el intentar ver por qué se realizaban este tipo de conducta en esos momentos del día y por qué no en otros. Para ello hemos llevado a cabo un procedimiento que ha partido de 3 fases. Como observamos, la primera fase se partió de una evaluación inicial. Como he mencionado anteriormente, evaluamos la conducta con el fin de ver el objetivo que ésta tenía. La segunda fase que se ha llevado a cabo ha sido el de la intervención. En la intervención, en un primer lugar, hemos partido de unas medidas de prevención, ya que el apoyo conductual positivo siempre afirma que debemos de prevenir el medio en el que el niño está, proporcionando estrategias para que éste sea capaz de entenderlo y de autorregularlo. Entonces, entre las medidas preventivas, pues se contemplaron, por ejemplo, entornos previsibles y comprensibles, mediante una estructuración espacio-medioambiental. Como sabemos, los niños con autismo tienen escasas habilidades comunicativas, entonces pues se dotó toda el aula con información pictográfica y visual para que fuera más fácil de entender la actividad que se iba a realizar o el cambio de rutina. Después del patio se estableció una hora de relajación con el fin de que las conductas disminuyeran, ya que el alumno entraba del patio muy nervioso y le era muy difícil volver a la calma y por consiguiente continuar con el ritmo de trabajo. Una vez que las medidas preventivas no eran del todo eficaces, ya que quedaban un poco escasas, pues se tuvieron que hacer una serie de estrategias reactivas, enfocadas en nuestro sujeto. Por ejemplo, cuando tenía una rabieta muy puntual, se intentaba ignorar en la medida de lo posible la rabieta. Se hacía la extinción de la conducta mediante el tiempo fuera y cuando era necesario el alumno abandonaba el aula o el espacio donde estaba teniendo la rabieta y salía a otro espacio.
también se dotó de estrategias metodológicas como la enseñanza tutorada, ya que comprobamos que el alumno trabajaba muy bien en pequeños grupos, mejor que individualmente. Y todas las estrategias reactivas, junto con la primera fase de evaluación, han hecho que al final las conductas se hayan ido reduciendo, como ahora veremos en los resultados. En nuestro procedimiento pues tenemos una fase final, que es el seguimiento y la evaluación de dicho plan. Se contempló si el plan era eficaz, si no, si algunas de las medidas de prevención contempladas debían de ser cambiadas o suprimidas por otras, y las estrategias reactivas también, entre otros. A continuación vamos a observar los resultados que hemos analizado. Para ver los resultados de nuestro estudio de caso hemos partido de cada uno de los objetivos que en un primer lugar nos habíamos previsto analizar. Entonces, el primero de los objetivos, que era la historia de la conducta y las variables que incidían en esta, se ha visto analizado a través de un registro observacional de la conducta. Para ello añadimos una tabla, como podemos observar ahora mismo, donde se contemplan todos los desencadenantes que se habían observado que llevaban al trastorno de conducta y con la frecuencia que el alumno lo hacía. Pues aquí vemos varios, por ejemplo, me voy a focalizar en el segundo de ellos, que es negarle algo que él quería conseguir a toda costa, con una frecuencia de 5, donde el 0 es nada y el 5 es mucho. Por lo tanto, observábamos que ante cualquier negación el niño iba a tener una rabieta, iba a tener un problema de conducta, iba a manifestarse mal. Para ello hicimos un análisis de la conducta, por ejemplo, Marcos golpea a la maestra, pues intentábamos analizar cuál era el antecedente previo, es decir, normalmente siempre que solía golpearle al docente, el niño se solía levantar de su sitio y la maestra pues le decía que no corriese o que se portase bien. ¿Cuál es el consecuente? Pues Marcos gritaba, corría por la clase y él mismo era consciente de que la conducta manifestada no era la adecuada. Con este registro que hemos hecho para analizar el antecedente, la conducta y la consecuente, hemos podido contemplar algunas hipótesis funcionales de la conducta manifestada, ¿vale? Entonces, aquí observamos la conducta que Marcos tenía antes de realizar el plan de individual de apoyo conductual positivo. Como podemos ver, se ve las franjas horarias. Y después del plan individual de apoyo conductual positivo realizamos otra observación directa donde vemos que la conducta pues, se ha ido reduciendo. No se ha extinguido, como hemos comentado anteriormente, pero sí se ha reducido en frecuencia y en intensidad. Por lo tanto, del registro observacional previo hicimos una evolución del comportamiento, viendo que en la primera semana Marcos tenía una ocurrencia de conductas problemáticas de 11 semanales y viendo cómo se han ido reduciendo de manera progresiva a lo largo de la evolución del plan individual, ya que en la última semana solo tenía 5 conductas inadecuadas en comparación al resto de semanas. ¿Es eficaz nuestro plan? Pues para ello nos contemplamos unos indicadores para ver si el alumno había tenido un buen progreso y otros indicadores para valorar la eficacia del plan. Por ejemplo, para valorar si el alumno había tenido un buen progreso, pues vimos si había incrementado su uso en habilidades alternativas. Para ello se le enseñaron otras muchas habilidades comunicativas, de interacción social. Todas ellas han hecho que Marco manifieste su conducta por esta vía y no con una rabieta o con un llanto como anteriormente lo hacía. ¿Qué concluimos y qué discutimos de esto? Pues que se hace necesario plantear un protocolo para evaluar e intervenir ante este tipo de conductas que cada vez más se dan en los centros educativos, que tras la elaboración de los problemas de conducta sí que se han disminuido en intensidad y en frecuencia, como hemos observado, y que por tanto nuestra hipótesis es correcta. Hay una relación entre el apoyo conductual positivo y los problemas de conducta. Como implicaciones educativas para el futuro, pues promoveríamos que todos estos planes implicaran de la familia, que se utilizaran estrategias para intervenir en entornos siempre a través de un apoyo conductual positivo y que se diseñasen entornos comprensibles, como hemos dicho anteriormente, para que nuestro alumno pueda prever todo lo que va a pasar.
enseñando siempre habilidades alternativas generales. La primera de las limitaciones es la temporalización. Como sabemos, nuestro estudio de caso se ha llevado a cabo a través de una intervención de 1 mes de duración. Hemos visto anteriormente cómo la conducta empezó manifestándose en 12 conductas inadecuadas semanalmente, luego se fue reduciendo, manifestando unas 10 aproximadamente. En la tercera de las semanas solo se manifestaban 8 y finalmente en la cuarta semana se han manifestado 5. Por lo tanto, consideramos que la temporalización ha sido una de las limitaciones, puesto que si este plan individual de apoyo conductual positivo se hubiera podido realizar a principio del curso y se hubiera llevado a cabo desde septiembre, cuando empieza el curso escolar, hasta junio, pues hubiera sido mucho más eficaz y las conductas no se hubieran llegado a extinguir, dadas las necesidades educativas que el alumno presenta, pero hubieran disminuido satisfactoriamente en frecuencia. Otra de las limitaciones es que debería de ser un protocolo de intervención permanente, es decir, todos los docentes que estamos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Marcos deberían de seguir las mismas pautas, siguiendo siempre las mismas medidas que se contemplan en su plan, tanto las preventivas como luego las estrategias reactivas que una vez que la conducta se manifiesta se llevan a cabo. Entonces podemos darnos y encontrarnos con esta limitación si no hay una adecuada coordinación desde todo el equipo docente y todo el personal que esté implicado en este proceso de enseñanza. Y otra de las limitaciones contempladas es la de ampliar los sujetos que han participado en esta intervención. Por lo tanto, se debería de crear un plan individual de apoyo conductual positivo para todos los alumnos que están escolarizados en nuestro centro y que presentan problemas de conducta. Por lo tanto, podríamos hablar de un estudio empírico en vez de un estudio de caso, que es lo que nosotros hemos podido realizar, dada la limitación tanto en sujetos como en tiempo que poseíamos. Y con esto, pues quiero presentar la bibliografía a partir del DSM-5, ya que nuestro alumno, como hemos mencionado con anterioridad, tenía rasgos de trastorno del espectro autista, y hemos partido del DSM-5 para definir las características de este. Y bueno, hemos hecho una pequeña selección de todas las fuentes bibliográficas que hemos utilizado, seleccionando algunas para presentarlas aquí en el PowerPoint. Pues mencionar a Tamarit y otro, 2003, que ha sido mencionado en la primera parte, en la introducción, y también a Trianés, del 2000, con su libro de la violencia en contextos escolares, así como la presente ley educativa que podemos contemplar aquí al final de la diapositiva. Y con esto, pues dar las gracias por vuestra atención, y espero que el trabajo de trastornos de conducta y autismo a través del apoyo conductual positivo pueda beneficiar y contribuir a futuras investigaciones. Gracias.